Bien, para este problema, ¿qué nos dice? Dice la diferencia entre el número más grande y el más chiquito que se puede obtener con los dígitos 1, 2, 3, 4 y con 3, 4, 2, 1, ¿no? El número más grande que se puede obtener, pues es poniendo el número más grande primero, y luego el que le sigue, y luego el que le sigue, y luego el que sigue. Y el más pequeño que se puede poner, pues es poner primero el más pequeño, y luego el que le sigue, y luego el que sigue, y luego el que sigue, ¿no? Entonces tenemos dos números de cuatro dígitos y utilizando cada una de las cifras del 1, 2, 3, 4 puedes escribir diferentes números, por ejemplo, con la diferencia entre el más grande y el más pequeño de los números que se construyen así. Entonces, este va a ser más grande, este es el más pequeño, ¿no? Que se puede construir con esos números. Entonces ya nada más restamos. 4 por 1 no se puede, por acá. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bajan 7. De hecho aquí ya podríamos terminar, ¿no? Porque el único número de aquí que termina con 7 es este. Todas las opciones no se valen. Pero bueno, vamos a seguirle. 3 para este no se puede, entonces le presto un 1 y este ya era un 1, entonces es un 11. Entonces 3 para 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Es un 8. Este es un 2, 2 menos 2, 0. Y 4 menos 1, 3. Y la respuesta es 3087, tal y como lo habíamos dicho.